no hay convivencia, no hay convivencia posible. Una familia mata a un integrante de la otra y entonces los supérstites de ese muerto matan a los integrantes de la primera familia, de tal manera que, cito página 40, ahora bien el riesgo de muerte, igual para todos, reúne a los hombres en una sociedad que prohíbe al individuo el asesinato y se reserva el derecho de matar en común a quien infrinja esa prohibición. Así tenemos justicia y pena. Fíjense lo que sería una cosa racional, no nos podemos matar unos a otros. Entonces, bueno, agarramos y decimos, bueno, no se puede matar. Vamos a hacer una ley que diga, artículo 36 del Código Penal, no se puede matar. Al que mata, se lo matará a ese, pero entre todos. Ya no es una cuestión de venganza, es una cuestión de justicia y es una cuestión completamente racional. ¿Sí? Librados a nuestras pulsiones, nos matamos. Entonces hagamos una prohibición racional del asesinato. Y hasta ahí está todo bien. El problema es que no nos quedamos ahí. El problema es que sacralizamos eso. Y lo transformamos en un mandamiento. No matarás. En un mandamiento proferido por Dios Padre. Dios Padre le dio las tablas a Moisés y en una de esas dice, che, no matarás. O sea, lo hemos sacralizado. ¿Sí? Esto que preguntaba Brenda, acá está dicho con todas las palabras. Leo, página 40, página 41. No compartimos este fundamento acorde a la razón de la prohibición de matar, sino que aseveramos que Dios lo promulgó. Osamos así colegir sus propósitos, o sea, interpretamos cuáles son los propósitos de Dios. Y hallamos que Él no quiere que los hombres se eliminen unos a otros. Procediendo de ese modo, es cierto que revestimos la prohibición cultural de una notabilísima solemnidad, la hacemos sagrada, pero corremos el riesgo de hacer depender la obediencia a ella de la fe en Dios. Y acá está la cuestión. Porque uno dice, bueno, la sacralizamos para que la gente obedezca más. Sí, pero ¿y si deja de creer en Dios? Verdaderamente, si dejas de creer en Dios, ¿no matarías al vecino si nadie te agarra? Lo podés matar y nadie te agarra, no lo matarías si no te alcanza la ley. Entonces, dice Freud, sigo esta frasecita, si retrocedemos ese paso, si dejamos de atribuir nuestra voluntad a Dios y nos conformamos con el fundamento social, es verdad que renunciamos a glorificar la prohibición cultural, pero también la ponemos a salvo de riesgos. Y no es lo único que ganamos. Mediante una suerte de difusión o de infección, el carácter de lo sacro, de lo inviolable, diríamos de lo que está más allá, se extiende de unas pocas prohibiciones importantes a todas las otras normas, leyes y regímenes culturales. Entonces el chabón dice, si nosotros le damos carácter sacro a esta prohibición, si la gente cree en Dios, la sigue, pero tenemos un problema. Una vez que empezamos a sacralizar las cosas, se nos van a empezar a sacralizar todo. Se nos va a empezar a sacralizar todo. Les voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo de un autor francés, un poeta francés que se llama Paul Claudel. Paul Claudel escribió varias tragedias, al menos estoy pensando en 3 tragedias, ¿sí? Son 3 tragedias que están situadas históricamente con la Revolución Francesa,
la Revolución Francesa y luego el advenimiento de Napoleón. ¿Por qué les traigo este autor? Porque son tragedias donde en los personajes uno ve cómo la monarquía era un orden sagrado. No es que solamente crees en Dios, sino que crees que sos el rey porque Dios dispone que seas el rey, y sos el varón o el conde o el archiduque porque Dios quiere que seas el archiduque. Y vos tenés un coto, un castillo y un coto, y tenés siervos de la gleba porque Dios quiere que vos seas el señor y los otros los siervos de la gleba. O sea, se sacraliza la sociedad misma se hace sagrada. Estas tragedias que escribió Paul Claudel justamente tienen que ver con el momento en que eso se derrumba. Porque en el momento en que dice, che, esto no es sagrado. Acá hay derechos del hombre y el ciudadano donde Dios no tiene absolutamente nada que decir. Y verdaderamente hubo una revolución y verdaderamente guillotinaron a todos. Y verdaderamente eso que Freud planteaba como el odio que hay entre las clases sociales y las ganas de matar al otro que te sojuzga porque tiene mucho más de lo que tenés vos, realmente se dio así. Guillotina para todos. ¿Quién mierda creen ustedes que son, que no laburaron en su vida y son los dueños de todo y nosotros los siervos de la gleba? ¿Se entiende cuál es el peligro que está trayendo Freud? Porque él agarra y dice, bueno, empezás a sacralizar una norma y terminás sacralizando la sociedad. Las leyes de la sociedad son sagradas y cuando estos tipos se avivan, y puede que se pudra todo. Puede que entren las hordas a Puerto Madero y a patadas digan, ¿por qué nosotros en la Villa 31 y ustedes en Puerto Madero? Ese es el punto que traemos. Entonces, claro, ¿cuál es la postura de Freud? Yo ya les dije, antes de comenzar este texto, que Freud está tironeado entre dos posiciones. Siempre Freud va a decir, la ciencia, el conocimiento y la razón es lo que nos puede sacar de todo esto, y entender racionalmente la importancia de las leyes, desacralizarlas, ir cambiándolas de acuerdo a la razón para nuestra mejor convivencia, todo. El tipo que objetivo, ¿no? Racional. ¿Sí? Y el psicoanalista Freud, que dice todo eso es proceso secundario, todo lo que tiene que ver con la razón es un agregado, y lo más fuerte de todo es lo pulsional, ¿sí? De tal manera que es imposible convivir en un régimen sostenido por la razón y la inteligencia, ¿sí? Esto lo dice en la página 41, con otras palabras, más elegantemente, más claramente que yo, ¿sí? Cuando dice, estoy en la página 41, cito, sería una indudable ventaja dejar en paz a Dios. Dejar en paz a Dios y admitir honradamente el origen solo humano de todas las normas y todos los preceptos de la cultura. Con la pretendida sacralidad desaparecería también el carácter rígido e inmutable de tales mandamientos y leyes. Los hombres podrían comprender que fueron creados, los mandamientos y las leyes, que fueron creados, no tanto para gobernarlos a ellos, sino para servir a sus intereses. Las leyes teóricamente fueron hechas para eso, para servir a nuestros intereses. Los mirarían de manera más amistosa y en vez de su abolición se propondrían como meta su mejoramiento.
significaría ello un importante progreso en el camino que lleva a reconciliarse con la presión de la cultura. Si nosotros nos quejamos de que la vida es una mierda, pero sí, ¿por qué? Porque te tenés que levantar temprano, porque tenés que hacer esto, porque tenés que hacer aquello, pero Freud dice, si pudiésemos reconciliarnos, si pudiésemos subjetivar, captar, si pudiésemos hacer el insight, si nos cae la ficha de que todo eso lo hemos armado para convivir bien, pues bien, nos reconciliaríamos con la cultura, ¿sí? Y entonces va a ser en este capítulo 8, que a mi gusto, es el capítulo más importante de este texto, ¿sí? Va a ser un análisis a partir de una prohibición, que no es cualquier prohibición, es la prohibición de no matar, de matar, la prohibición de matar. No matarás, ¿sí? Hacer un análisis psicoanalítico de lo que es la religión, pero a su vez de lo que es la cultura, en términos de la organización de una sociedad. ¿Ok? Empezamos en la página 41 y vamos a empezar y vamos a llegar hasta la 43 porque acá se mezcla psicoanálisis del mejor, organización social y sistema religioso. ¿Sí? Dice, hemos tomado como ejemplo la génesis de la prohibición de matar. ¿Acaso nuestra exposición de ella responde a la verdad histórica? Nos tememos que no. Está hablando de la prohibición de matar. ¿Cómo empezó la prohibición de matar? Bueno, mataba uno a otro, el otro mataba al otro, y cada uno iba matándose. Y un buen día dijeron, no, che, esto así no puede continuar. Racionalmente dijeron, esto así no puede continuar, y pararon. ¿Arrancó así la cosa? ¿Arrancó así la cosa? Entonces Freud iba a decir, me parece que no. Nos tememos que no. Parece ser solo una construcción racionalista, eso. Justamente hemos estudiado con ayuda del psicoanálisis esta pieza de la historia real. Este es un texto, vamos a hacer referencia a un texto que se llama Tótem y Tabú, que no sé si lo vamos a leer, tal vez lo leamos este año, ¿sí? Tal vez lo leamos, tal vez no, pero donde Freud, creo que esto lo hablé con ustedes, con el apoyo de los antropólogos de la época, trató de ubicar lo que sería el advenimiento de lo social. Él trató de ubicar cómo adviene lo social. Porque no somos una especie de hormiguero donde todos nos matamos entre todos. ¿Sí? Entonces dice, hemos estudiado con ayuda del psicoanálisis esta pieza de la historia real de la cultura, y apoyados en ese empeño, tenemos que decir que en la realidad efectiva las cosas ocurrieron de otro modo. Aún en el hombre actual, unos motivos puramente racionales pueden poco frente a impulsiones apasionadas. ¿Cuánto más impotente debieron ser en aquel animal humano de la prehistoria? Dice, si nosotros, los actuales hombres civilizados, la razón está tan en desventaja con lo pulsional, con lo que acá llama impulsiones apasionadas, imagínate en otros momentos de la historia de la humanidad. ¿Sí? Quizás sus descendientes carecerían todavía hoy de inhibiciones, se matarían unos a otros si entre aquellos asesinatos no hubiera habido uno, el del padre primitivo, que convocó una reacción afectiva, irresistible, grávida en consecuencias. De esta proviene el mandamiento no matarás, que en el totemismo se limitaba al sustituto del padre,
Más tarde se extendió a otros seres y aún hoy sigue teniendo excepciones. Vamos despacio, ¿sí? Vamos despacio. ¿Cuál es la idea de Freud? La idea de Freud es que en algún momento el humano convivía en una especie de agrupamiento que se llama horda. Una horda primitiva. Una vez dando una clase, un participante de la clase, una clase presencial, de la época que se daban clases presenciales, un participante estaba escuchando y en una de esas me hace una pregunta, y la pregunta que me hace era una pregunta sobre la gorda primitiva. Porque esta persona había escuchado gorda en lugar de horda. Entonces, y siguió toda la clase con la gorda primitiva. No había ninguna gorda. Vamos a suponer que todos los animales, todos los seres humanos eran flacos en esa horda, y esa horda estaba dirigida por lo que sería la figura de un protopadre. De un personaje que es previo a la institución del padre. Es el macho más grande, ¿sí? El macho más fuerte, ¿sí? El macho que tiene a todas las hembras, el macho que a los machos más jóvenes o los castra o los mata, porque él se queda con todas las hembras. ¿De dónde saca Freud esta locura? Y acá, por eso les digo psicoanálisis del bueno. Freud saca toda esta locura de una enfermedad, de una estructuración anímica, de una estructura de la personalidad, de una estructura psíquica que se llama neurosis obsesiva. Freud, analizando pacientes neuróticos obsesivos, empieza a encontrar que en lo inconsciente hay una preeminencia de una figura paterna que es una figura paterna prohibidora. Es un padre que te prohíbe, es un padre que se guarda el goce para él. Es un padre que en las fantasías y en los sueños del neurótico obsesivo aparece como una figura muy angustiante, y ligada a un goce. Por ejemplo, un paciente que te dice, muy angustiado, tuve una pesadilla, soñé que mi padre me cogía. Yo noto algunas risas, y es verdad, da para reírse, pero me gustaría transmitirles lo que es una estructura psicopatológica donde aparece un personaje que es un personaje que te prohíbe, un personaje a quien se debe la explicación causal de algunos síntomas del neurótico obsesivo, por ejemplo, la impotencia sexual. Tipos que padecen de impotencia sexual, y cuando Freud trabajaba con ellos en el consultorio, parecía ser que la instancia de prohibición paterna había sido particularmente severa y feroz. Es como agarrar y decir, bueno, si tuviste un padre tan terrible, ¿cómo después vas a funcionar con las chicas? Se entiende que no es un delirio de Freud, no es un delirio de Freud. Freud arma toda esta idea, primero a partir de la clínica de la neurosis obsesiva, donde se presenta un padre que es un padre particularmente feroz y prohibidor. ¿Sí? Eso mismo Freud lo encuentra en los mitos, en la mitología griega. Eso mismo Freud lo encuentra en la literatura, ¿sí?
creo que con ustedes había hablado, no me acuerdo si era Cronos que se mata al hijo y se lo come. Digamos, en la mitología griega, digamos, está este lugar de un padre terrible y feroz, ¿sí?, que mata a los hijos y los devora. Los dioses del Sinaí, Yahvé, Jehová, Elohim, los dioses eran dioses terribles, o sea, en cualquier momento te pedían que sacrifiques a tu propio hijo. Eran dioses padres, dioses-padres, terribles. Entonces Freud dice, esto que aparece en el folclore, esto que aparece en la mitología, esto que aparece en el análisis de las representaciones inconscientes de los neuróticos obsesivos, debe haber tenido un momento en que debe haber pasado esto, debe haber pasado en la historia de la humanidad. Tiene que haber pasado, y si esto pasó en la historia de la humanidad, si esto pasó, quedaron marcas. Freud a veces tenía la idea de que la neurosis, sus pacientes neuróticos, los síntomas neuróticos, eran como especie de marcas de algo que en algún momento se vivió. La represión, el reprimirse, el hecho de que se repriman las inclinaciones y los deseos pulsionales, ¿sí?, es como una especie de marca, como una especie de sedimento, como una especie de algo que quedó, ¿sí?, que algo que quedó de una época donde si vos le dabas libre curso a tu libido, a tu deseo pulsional, venía alguien y te la cortaba. ¿Se entiende la manera de pensar de Freud? Decía algo así como que la ontogénesis repite la filogénesis. Dicho de otra manera, que cada uno de nosotros repite la historia de la humanidad. Han quedado marcas en nosotros donde está repetida parte de la historia de la humanidad. Y ha habido una marca en la humanidad que dio origen a la cultura. Idea freudiana. Ha habido una marca. Se juntaron e inteligente y racionalmente dijeron, che, más vale no nos matemos entre nosotros. Mejor, qué sé yo, matemos al de la tribu de frente, pero entre nosotros no nos matemos. Habrá empezado así. Y Freud dice, no empezó así. Y con todo el apoyo de los antropólogos de la época y todas las elucubraciones que había en las ciencias sociales en esa época, dice, debe haber habido un momento en que el ser humano se agrupó en hordas. Siempre nombro a Lévi-Strauss, hay un texto que se llama, bueno, un capítulo que se llama Sociedades Frías, Sociedades Calientes, donde Lévi-Strauss hace como un análisis de lo que han sido las agrupaciones humanas, ¿sí? Imagínense una agrupación humana donde éramos como especie de animalitos, pero el macho más fuerte era el que tenía las minas, era el que se reproducía, ¿sí? Idea freudiana. Una vez los hijos que se tenían que escapar, los hijos machos se tenían que escapar de ahí, porque los mataba o los castraba. Los castraba en la realidad o los castraba con un palo en la cabeza, con un palazo en la cabeza. Cada vez que vos querías una hembra, te pegaba un palazo en la cabeza y te dejaba turuleco por 2 o 3 meses. A la larga ya instauraba la prohibición del incesto. Lleno de palazos, se acabó la articulación de deseos pulsionales. ¿Ok? Idea freudiana, hubo un buen día en que entre todos mataron a ese protopadre. No digo un padre, digo proto, es lo que dio lugar a la idea del padre, es algo anterior, ¿sí? Es como un esbozo de la función paterna. Lo mataron y se lo comieron. Lo mataron y se lo comieron.
che, Freud, ¿de dónde sacás de esta locura? Y saco esta locura porque para vos debe ser una locura, pero yo la saco de la mitología, yo la saco del estudio de algunas organizaciones sociales, como por ejemplo el totemismo. Porque el totemismo es una organización social de clanes que obedecen a tótems, y ese tótem es sagrado, pero una vez por año lo matan y se lo morfan. Dicen, nosotros somos del tótem chancho, y el chancho no lo podés matar porque el chancho es nuestro padre. Somos hijos del tótem barra padre chancho. Hay una prohibición, un tabú de matar al chancho, como la vaca en la India. ¿Sí? Acá el chancho no lo matamos. Eso sí, el 24 de diciembre nos hacemos un festín con el chancho. Una vez por año está permitido y es una fiesta. Y es una fiesta caracterizada por un banquete, lo que se llama el banquete totémico, donde vos te comés al padre. Y Freud dice, esto que están festejando es la memoria de algo que ha pasado en la humanidad. ¿Qué es el carnaval? Por ejemplo, lo digo para que vean cómo pensaba Freud, ¿sí? Todas las culturas tienen un carnaval. Se llama de diferentes maneras, pero muchas se llama el carnaval. En el carnaval se festeja algo que no se sabe bien qué es, pero hay un muñeco que es el Rey Momo, que uno lo prende fuego. En el momento cúlmine de lo que sería, en el cenit, en el momento más alto de la fiesta carnavalesca, uno agarra al Rey Momo y lo prende fuego. Uno podría decir, bueno, qué sé yo, es un mito, es una historia, el Rey Momo, qué sé yo, es algo que se le ocurrió a algún poeta. Freud dice, mira, si está en todas las culturas, es porque esto alguna vez pasó y quedó esa marca. Y el neurótico obsesivo, yo, Freud, te puedo garantizar que ha construido un padre buenísimo, divino, un padre que te cuida, un padre, pero es un padre que lo querés matar. Lo querés matar porque te cagó la vida. Es un padre que te jodió. Es un padre de mierda que te tocó, en vez de al amiguito que le tocó un buen padre. ¿Se entiende la manera de pensar de Freud? Dice, tales síntomas tienen que ver con cierta figuración de la figura paterna. Pero esto mismo también lo encontramos en el carnaval, bajo la forma del Rey Momo. También lo encontramos en la mitología, y esto tiene que haber pasado. Y los chabones agarraron al padre. Esto mismo que te muestra el banquete totémico, que una vez por año, fiesta. ¿Sí? Matarlo al padre. Matarlo. Punto 1, escena 1, matamos al padre. Escena 2. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué onda? Una fratria, una asociación de hermanos, ¿sí? Hermanos que habían matado al bicho ese, al animal poderoso ese, ¿sí? Que era el macho más grande, más fuerte, y dijeron, che, primer momento, si cada uno de nosotros se quiere poner en el lugar que se puso este, vamos a terminar mal, porque lo vamos a terminar matando entre todos. Punto 1. Punto 2. Pensamiento de Freud. Una vez que has satisfecho tus inclinaciones hostiles, una vez que has satisfecho tus inclinaciones hostiles a ese tipo, contra ese tipo, empezaron a aflorar otras tiernas, otras inclinaciones tiernas. Bueno, este era jodidísimo, pero bien que nos cuidó, bien que traía comida para que nuestras madres pudiesen cuidarnos, no era tan malo en el fondo. ¿Eh? En general es lo que pasa cuando la gente se muere. En vida uno dice, esto es un hijo de puta, pero como dice Freud, la muerte dignifica todo. Siempre el que murió era bueno. A este que lo hemos matado, bueno, después de todo, empezó
a funcionar algo que Freud llama obediencia retrospectiva. Dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, que nadie tenga todas. Nadie puede ponerse en el lugar en que estaba él. ¿De él qué queda? De él queda esa cuestión de animal que tenía todas para él, que podía gozar de todas y te mataba o te castraba. No, de él queda la prohibición. Che, no se puede con todas. De él queda una ley. Che, no se maten. Entonces, el origen de la ley, en lo social es explicada por Freud por un crimen. Es un crimen que dio lugar a una ley que dice no se permiten los actos criminales. Estos dos padres, el padre de la obediencia retrospectiva, el padre que uno dice, bueno, él me dejó una ley, la ley de no matar, ¿sí? Estos dos padres, Freud los encuentra en el análisis, en el psicoanálisis de la neurosis obsesiva. Encuentra en el neurótico obsesivo un padre todo ley, un padre ordenador, un padre simbólico que todo lo ordena, ¿sí? Y un padre sádico con el que estás en una especie de lucha a muerte, porque te mata él a vos o lo matamos a él. ¿Mm? Soy claro en explicarles esto, porque si no, cuando uno lee esto en Freud, dice, esto es un delirio de un médico judío que empezó a delirar y a mandar fruta. Pero el tipo pensaba de esta manera y decía, y esto queda en la sociedad. Lo voy a leer en palabras de él, ¿sí? Página 42. Ahora caemos en la cuenta de que el tesoro de las representaciones religiosas no contiene solo cumplimientos de deseo. No son solo ilusiones, que son creencias basadas en deseo, ¿eh? Sino sustantivas reminiscencias históricas. ¿Eh? Hay algo en la religión misma que tiene que ver con la historia de la humanidad. Y si tiene que ver con la historia de la humanidad, lo vamos a repetir en algún momento de nuestra infancia, porque somos tipos en los que se ha sedimentado la historia de la humanidad, y lo vamos a repetir en nuestros síntomas neuróticos. ¿Sí? Sustantivas reminiscencias históricas. Y esta acción conjugada de pasado y futuro, ¿qué infinito poder no prestará la religión? Este asesinato del Padre primordial y la creación de Dios a su imagen y semejanza. Esto es algo histórico, pero que le da mucha fuerza a las representaciones religiosas. Las representaciones religiosas mismas, de alguna manera, encarnan de manera desdibujada, de manera cambiada, ¿sí? Esto que pasó en la humanidad, este Dios Padre, de este Dios Padre a quien tenemos la culpa de haber matado. Digo, porque la obediencia retrospectiva es lo que para Freud volvía culposos a esos hijos de la horda que mataron a ese padre, y es la misma culpa cristiana que tenemos por Jesús, que vino al mundo, ¿para qué? Para pagar nuestros pecados. Vos fíjate, pobre Dios, tuvo que mandar a su propio hijo, que es el mismo. Pues la Santísima Trinidad es eso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eso. Se entiende que esto uno, hasta la religión católica, hasta el cristianismo lo puede entender así. ¿Cómo no vas a ser culpable si Dios mismo, en la figura de su Hijo, se ha sacrificado por tus pecados?
manera de pensar psicoanalítica. ¿Ok? Pero ¿acaso vislumbramos ya con ayuda de una analogía una intelección diferente? No es bueno trasladar los conceptos muy lejos del suelo en que crecieron, pero estamos obligados a expresar la concordancia. Acerca de los niños, sabemos que no pueden recorrer bien su camino de desarrollo hacia la cultura sin pasar por una fase de neurosis. Viene hablando de la cultura, viene hablando de la religión y ¡tac!, engancha con los niños y la neurosis infantil. ¿Se dan cuenta esta manera de pensar? Por eso siempre le trato de transmitirles esta articulación. Un concepto de uno, de un campo, sirve para explicar el del otro y a su vez el de ese campo sirve para explicar el primero. ¿Ah? Todo niño pasa por un periodo de neurosis infantil. Todo, casi todo. Cuando los niños no pasan por un periodo de neurosis infantil y no encontramos síntomas de neurosis infantiles, clínicamente es algo muy llamativo y no de buen pronóstico. Esto se lo digo como psicoanalista. Como psicoanalista, cuando uno no encuentra síntomas de neurosis infantil, pibes con angustias, pibes con fobia, pibes que se hacen enuresis, pibes que se hacen pis en la cama, encopresis, síntomas de neurosis infantil, uno dice, ojo, porque clínicamente hay algo que no va con la medida común de la neurosis. ¿Sí? Entonces, dice, los niños sabemos que no pueden recorrer bien su camino de desarrollo hacia la cultura sin pasar por una fase de neurosis, ora más nítida, ora menos. Esto se debe a que el niño no puede sofocar, mediante un trabajo intelectual acorde a la razón, considerable número de sus exigencias pulsionales inválidas para su vida posterior. Esa neurosis infantil es porque el nene no puede controlar, con ayuda de su razón, ciertas inclinaciones pulsionales. Por eso uno lo amenaza, o en esa época lo amenazaba. Pero por eso uno hoy en día tampoco le puede explicar racionalmente, mirá, no podés ir tocándote el pito en todos lados. Yo sé que a vos te gusta, pero estamos caminando por el obelisco y qué sé yo, y ahí te tocas el pito y te tocas. No podés no tocártelo. ¿Sí? Entonces Freud dice, ese es un momento en que la razón lo controla bastante poco, eso. ¿Sí? Entonces, esas inclinaciones debe dominarlas mediante actos de represión, tras los cuales se encuentra, por regla general, un motivo de angustia. Dice, fíjense los niñitos. Los niñitos tienen inclinaciones que no pueden dominar conforme la razón. Las tienen que reprimir. Y en la represión misma, nosotros notamos como uno de los motivos la angustia. ¿Sí? Salto. Esto es una cuestión clínica, una cuestión que los pedagogos, los pediatras conocen bien. Si entre ustedes hay alguno con formación pediátrica o que ha tenido hijos, yo los veo muy jóvenes para tener hijos, pero cuando los tengan van a llevarlos al pediatra y van a decir, che, se hace pis y sí que se toca y no para de tocarse y qué sé yo. Y algunas cuestiones como las pesadillas anotician que está la angustia ahí en juego. La pesadilla es no más que un sueño de angustia, un sueño angustiante. ¿Sí? Eso es una pesadilla. Clínicamente es lo mismo que un sueño de angustia. Y Freud dice, mira, está la represión, está la angustia. ¿Será que esto tiene conexión con aquello que veníamos laburando? De la angustia
angustia que te la corte el protopadre por tus inclinaciones pulsionales? ¿Ah? ¿Será que la ontogénesis repite la filogénesis? ¿Será que cada uno de nosotros estamos habitados por las mismas emociones pulsionales que en algún momento hicieron que nos obliguemos a reprimir, esas emociones? ¿Sí? Razón por la cual voy a tratar de no leerlo, porque quiero terminar el texto para pasar a otro. Pero si lo leemos cada párrafo es esto. Él va probando con su encadenamiento. ¿Sí? Que la humanidad en su conjunto, tiene, crea, atraviesa, conlleva, ¿no?, lo infantil y lo neurótico. No creemos, el psicoanálisis no cree en una organización social sostenida por la razón. Perdón, ¿eh? Me disculpan un momento nada más, ¿eh? Un momento. Les pido disculpas, se me habían colgado del timbre. Se habían colgado del timbre y no podía zafar, ¿sí? Pero iba armando el argumento para tratar de transmitirles que las representaciones religiosas son la neurosis de la humanidad. Así como cada uno de nosotros, estamos habitados por ciertos deseos que se trasuntan en creencias. Así como nosotros estamos habitados por el deseo de ser amados por un padre que nos cuida, de ser amados por una madre que nos cuida. Así como nosotros estamos habitados por deseos hostiles hacia ellos, hacia ese padre que nos cuida, pero también lo queremos matar, porque es un padre que nos prohíbe el acceso a la madre, complejo de Edipo. Así como estamos habitados por un deseo hostil y asesino hacia la madre, porque la madre ha tenido un hermanito que nos desalojó a nosotros de ese lugar maravilloso del amor de la madre, complejo de Edipo, ¿sí? Así como nosotros estamos habitados por una neurosis cuyo núcleo es el complejo de Edipo, eso mismo a nivel humanidad, eso mismo a nivel organización humana es la religión. La religión no es solamente un sistema de creencias abstractas que se les ocurrieron a los chabones, inventaron la religión, así, asá. ¿Sí? Es una especie de proyección, es una especie de puesta en una pantalla
en la pantalla de la humanidad de todos esos deseos amorosos, libidinosos y hostiles por los que estamos habitados cada uno de nosotros, y esos mismos deseos tienen un origen real. No es solamente deseo a la mamá y acepto la ley de papá. Acepto la ley de papá es una aceptación que tenés, que ha quedado como sedimento de una época de la humanidad donde si no aceptabas lo que decía papá, te la cortaban y te mataban. Y esto quedó escrito en algún lugar. Y esto que quedó escrito en algún lugar, ahora te arma un sistema de representaciones que es la religión, donde proyectás absolutamente todo eso. La religión, dice, página 43, esto lo podemos discutir, alguien de ustedes me puede decir, no, las religiones nacen en otro suelo, nacen en la creación de los artistas. Freud te va a decir, sí, la creación de los artistas también nace en el mismo suelo. También nace en el mismo suelo del complejo de Edipo. Y así hace el análisis de ciertas obras. ¿Sí? Dice, página 43, la religión sería la neurosis obsesiva humana universal, como la del niño, provendría del complejo de Edipo, del vínculo con el padre. Y de acuerdo con esta concepción, cabría prever que, por el carácter inefable y fatal de todo proceso de crecimiento, el extrañamiento de la religión debe consumarse y que ahora justamente nos encontraríamos en medio de esta fase de desarrollo. Freud tiene una idea de lo que es el desarrollo de lo humano. Todos en algún momento vamos a tener que atravesar, todos en algún momento hemos atravesado el complejo de Edipo. Tiene que ver con la latencia de los niños, Mariano. Sí, tiene que ver con la latencia de los niños. Tiene que ver con la latencia de los niños. Esto que pregunta Mariano, tiene que ver con esto último, lo del desarrollo, en esta fase de desarrollo. Freud tiene una idea de lo que es el desarrollo psicosexual. Freud tiene una idea de lo que es el desarrollo psicosexual. El desarrollo psicosexual tiene dos tiempos o dos acometidas. ¿Sí? Uno, que es lo que trajo a la luz el psicoanálisis y teorizó, uno es la sexualidad infantil. Y en la sexualidad infantil es donde encontramos todo este carácter diabólico, ilimitado. Quiero a la madre para mí y a mi hermanito lo quiero matar. Lo quiero matar. Tanto lo quiero matar que la leyenda del cuco o el cuento folclórico del cuco, ¿vieron? Hay un pájaro que lo llamaron cuco a propósito de lo que era la leyenda. La leyenda está antes del pájaro. El cuco es un pájaro que pone su huevo en nido de otros pájaros. Y cuando pone ese huevo, los otros pájaros tardan 24 días en romper el huevo y el cuco tarda 23. Entonces, cuando el pájaro del cuco rompe el huevo, empieza a romper los otros huevos para matar a los hermanos. ¿Sí? Esto es un pájaro, esto es una cuestión etológica, esto es así, existe, pero la leyenda existía desde antes. Y Freud dice, ¿de dónde sale esa leyenda de matar a los hermanos? ¿De dónde? Sale del complejo de Edipo, sale de la primera cometida de la sexualidad, que es la sexualidad infantil. Quiero a la madre toda para mí, para eso quiero matar al padre. Quiero al padre todo para mí, para eso tengo que matar a la madre, tengo que matar a los hermanos, pero tengo la angustia de que los otros me van a matar a mí.
¿sí? Punto 1. Periodo de latencia es un periodo en el desarrollo psicosexual que está caracterizado por la ausencia total de síntomas y una especie de aflojamiento en términos de emociones libidinales y agresivas. Para quinto año, sexto año, y ahí entra la educación en nuestra vida. Ahí nos llevan al colegio, ahí más o menos nos portamos bien, los del fondo no, los del fondo se siguen tocando el pito, se siguen tocando la cachucha, se siguen tocando porque eso sigue, pero hay un periodo que es el periodo de latencia que tiene que ver con una especie de pausa. Ha sido teorizada de muchas maneras. Ciertamente no es una represión lograda, porque siempre que hay represión, hay retorno sintomático de lo reprimido. Periodo de latencia y luego el advenimiento de la sexualidad en lo puberal. Los púberes, segunda oleada de la sexualidad. Así se da el desarrollo psicosexual. Razón por la cual en los púberes vemos aparecer síntomas que antes no estaban. Síntomas que desaparecieron en el periodo de latencia. ¿Eh? Pero ¿qué les quería traer? ¿Qué es la religión? Y bueno, la religión es la proyección de emociones libidinales, es decir, sexuales, de deseos pulsionales y de emociones agresivas que devienen del complejo de Edipo, que a su vez es la inscripción de algo acaecido en algún momento de la humanidad. ¿Ok? Y entonces acá no solo dice que la religión es la neurosis de la humanidad, es la neurosis obsesiva. Esto se ha dicho de paso, las maneras en que figura las figuraciones del padre en los análisis de los sujetos histéricos son completamente diferentes. Por eso no dice la religión es la neurosis histérica de la humanidad, dice la neurosis obsesiva de la humanidad, porque aparece un padre que es un Dios. Es como si yo les dijese, detrás del Dios todo amor de la religión cristiana, que creo que les conté una vez, es un Dios que deviene de todo un desarrollo filosófico, platónico, donde cruzaron el cristianismo y la idea del bien supremo platónica, ahí hicieron un Dios que es el bien, que es todo amor. Detrás de ese Dios convive el Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios del padre del neurótico obsesivo. Es el padre que te tenés que cuidar porque te usa como una mujer. Por eso este sueño de lo que se lo cogía el padre. El padre que te castra, el padre que te impide la sexualidad, el padre obsceno y feroz. ¿Sí? Entonces, bueno, habla de página 43 hacia el final. Disculpen que acelero un poco, pero pues si no nos quedamos todo el año en este texto, que para mí es muy rico, que se los recomiendo enormemente. Pero que tenemos que avanzar. ¿Sí? Cita a un colega de él, Freud, que se llama Theodor Reich, que estoy al final de la página 43. ¿Sí? Dice, repetidas veces ha sido señalado cuán en detalle puede perseguirse la analogía de la religión con una neurosis obsesiva y cuántas peculiaridades y destinos de la formación religiosa pueden comprenderse por este camino. Armoniza muy bien con esto el hecho de que el creyente esté protegido en alto grado del peligro de contraer ciertas neurosis. La aceptación de la neurosis universal lo dispensa de la tarea de plasmar una neurosis personal. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay mucha gente que hace
Si yo estoy diciendo que la religión es la neurosis universal, es la neurosis obsesiva de la humanidad, pues bien, la religión va a articular ciertos elementos de la propia neurosis, ¿m? Que van a hacer que yo esté con mucho menos síntomas neuróticos, en la medida en que esté más religioso. Y en la medida en que estoy menos religioso, empiezo a tener más síntomas neuróticos. Por ejemplo, hay órdenes religiosas que usaban el cilicio y el látigo. Órdenes religiosas de tipos que, ¿saben lo que es el cilicio? No saben. Son como Brenda, no, esa es otra. Hay dos Brenda. Es un aparatito que uno se ponía en el muslo y que se podía apretar. Entonces, ciertas órdenes religiosas tenían ese tipo de práctica para autoflagelarse. Autoflagelarse, o lo mismo de pegarse con el látigo, así. De pegarse con el látigo. Estos autoflagelantes, estos autoflagelos que se imponían algunas órdenes religiosas, caben perfectamente con algunas maneras de autoflagelarse de la neurosis obsesiva, de ciertas maneras, de ciertas prohibiciones, de ciertas acciones obsesivas que el neurótico obsesivo se impone, ciertas acciones compulsivas que él se impone, de la misma manera que la religión. Entonces, tanto Freud como Theodor Reich decían, che, si uno tiene tantos síntomas, tantas prohibiciones, tantas inhibiciones que devienen de su propia neurosis, y hay una neurosis universal que es la religión, pues bien, la religión va a hacer que ciertas personas estén menos neuróticas en la medida en que son más creyentes, y en la medida en que son más creyentes van a articular otro tipo de prohibiciones, pero ya en nombre de la religión. Es como si yo les dijese, un neurótico obsesivo se autoflagela por sus impulsos libidinales. Se autoflagela, se impone rezar 24 veces el Padre Nuestro, 17 veces el Ave María y hacerse la cruz 16 veces cada vez que reza una de esas veces. Esto es una acción compulsiva. Hay pacientes que vienen y te dicen, mira, consulto porque no puedo sacarme esto de encima. Tengo que estudiar. Me hago un café. Me voy a sentar a estudiar y cuando me voy a sentar digo, che, cerré la hornalla de la cocina. Entonces vuelvo a la cocina y miro si la hornalla está bien cerrada. Está bien cerrada la hornalla. Porque hice así, tic, 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 con la mano y está cerrada. Vuelvo a la cocina, me voy a sentar a estudiar y digo, che, pero si la hornalla estaba bien cerrada y yo cuando fui a controlar e hice así, medio la dejé abierta, entonces se para de donde estaba estudiando y vuelve a la cocina para ver si la hornalla está bien cerrada. No sé si alguna vez conocieron a alguien que tiene este tipo de cosas, que cierra la puerta y dice, ay, no la habré dejado abierta. Se da vuelta, cierra la puerta y dice, sí, si la segunda vez que hice así, la rompí y ahora quedó abierta. Entonces viene por tercera vez, por cuarta. Este tipo de acciones compulsivas, ¿sí? Si vos agarrás y te metés en una religión donde hay que rezar el rosario, ¿vieron alguna vez rezar un rosario? Padre nuestro que estás en los cielos, Ave María Purísima, Padre nuestro que estás en los cielos, y están horas. ¿Ah?
Hay un caso curioso que ocurre en Perú con ese caso. Bueno, un caso, bueno, acá en Argentina ocurre todos los días y en el 99% de la gente. ¿Sí? Pero lo que les quiero transmitir es que si la religión misma te da un cauce de tu propia neurosis, porque es una religión universal, ¿a quién carajo se le ocurre que hay que rezar 20, no sé cuántas cuentas tiene un rosario, ¿sí? Pero rezar un rosario para el católico apostólico romano es cada una de las cuencas implica un Padre Nuestro y un Dios te salve María, creo que se llama así, Dios te salve María. Y cada 8 a lo mejor tenés que hacer un credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, y repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Entonces dice, ¿eso es un neurótico obsesivo? Es como lo de la hornalla, pero con otro contenido. Entonces, mientras más estás articulado a la religión universal, mientras más estás articulado a la religión universal, más te liberás de tus síntomas singulares. Y esto es una constatación de gente que se mete en la religión y zafa de la locura que tenía. Capítulo 9. ¿Podemos vivir sin religión? Estoy a la altura de la página 45. Voy a acelerar un poco porque quedan pocos minutos. Y va a jugar con una tensión. Va a jugar con una tensión. Somos seres intelectualmente endebles. El neurótico es un tipo intelectualmente endeble. La neurosis te condena a cierta endeblez intelectual. ¿Sí? Y esto por 2 motivos. Una, por el sojuzgamiento de la sexualidad. Idea freudiana, sojuzgás la sexualidad y vas a ver que en tu desarrollo psicosexual tu parte psíquica va a estar sojuzgada también. ¿Sí? El sojuzgamiento de lo sexual y demasiada religión. O sea, hay poca sexualidad, mucho control de la sexualidad, mucho sojuzgamiento de la sexualidad y demasiada transmisión de prohibiciones religiosas. ¿Sí? ¿Podemos zafar de eso? Capítulo 9 y capítulo 10. ¿Podemos zafar de eso? Porque teóricamente, si educásemos irreligiosamente, si no apelásemos a la religión, ¿sí? Pues bien, podríamos develar el carácter de ilusión de esas representaciones y vivir en un mundo más realista. ¿Sí? Y Freud dice científicamente, sería fantástico. Sí, dice Freud, sí, pero la religión es un espejo o una proyección de la infancia de la humanidad, de la neurosis infantil de la realidad, de la neurosis obsesiva de la realidad. Y sin eso no se puede vivir. No hay manera de que se zafe de eso. Y lo dice de 1:40 maneras. Dice 1789, Revolución Francesa, derechos del hombre y el ciudadano, se sacaron la religión de encima, se sacaron todo. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? Hasta que el rey Luis volvió a tomar el trono de Francia en la restauración. ¿Cuánto duró? No podemos vivir sin religión. Religión en este sentido, de religión como la proyección de lo infantil y lo neurótico del ser humano. Y si nos sacan la religión, vamos a conferirle ese carácter sagrado y, entre paréntesis,
infantil y neurótico, porque lo sagrado es eso, ¿eh? Es la proyección de algo infantil y neurótico. Si nos sacan la religión, vamos a conferirle carácter sacro a doctrinas que en teoría no son religiosas, son racionales. Se los digo en cortocircuito, para Lacan el marxismo era un evangelio. Entonces estaremos con gente que toma como sagrado a Adam Smith, o a Karl Marx, o a Freud. Lo toma como sagrado, dijo Freud, y ustedes podrían agarrar y decir, es palabra de Freud, te agrada, como es que dicen en la misa, te alabamos, Señor. Muchas veces entre los psicoanalistas uno dice, dijo Lacan, lo dijo Lacan, ya está. Bueno, Freud dice, el neurótico, el humano, no puede desprenderse de lo infantil. Es una parte de la humanidad que vive en cada uno de nosotros y vive en las determinaciones inconscientes a las que estamos sometidos. Le sacás la religión, te va a crear una religión con alguna doctrina. ¿Sí? Va a ser... yo los invito a que pónganlo esto en donde quieran. Y no me interesa que estén de acuerdo, sí me interesa que lo discutamos, pero no los quiero convencer. Lo que les quiero decir es que incluso el peronismo puede ser una religión. Incluso el bolsonarismo puede ser una oscura religión que articule deseos hostiles, infantiles, ¿sí? En aras de la ley de un padre que viene a separar la paja del trigo. Y pensar el bolsonarismo como una religión. Pues bien, un psicoanalista lo piensa así. Para un psicoanalista, una neurosis, en cierta forma, es una religión individual, la religión del padre individual. La religión es una neurosis universal. Y las doctrinas que mueven a nosotros, inclusive saben qué les diría la ideología de cada uno de nosotros, tienen estos elementos religiosos. Así lo ve un psicoanalista. Bien, abro el espacio a las preguntas, puntuaciones, quejas, puteadas y lo que venga que les parezca que se pueda discutir de esto. Hola Roberto, yo tengo una Hola, pregunta, Santiago. que no es muy específica, pero es un tema que sé que el psicoanálisis analizó y siempre me interesó bastante cuál era el punto de vista del psicoanálisis sobre eso, y nunca entendí bien qué es el tema del fascismo. Y cómo el fascismo, surge desde dentro de la cultura, pero también es una forma de la cultura de dejar rienda libre a cierta pulsionalidad, matando al otro, que no sé, en el caso del nazismo es el judío, y cómo se relaciona eso también con el psicoanálisis. Después están los análisis de que, no sé, por ejemplo, en la República de Weimar se dio un exceso de razón y exceso de represión a las pulsaciones, y después esa represión hace que surjan fascismos. Bien. Bien. Sí. Santiago. Son muchos temas. Hay como una especie de tronco. En lo que yo trato de transmitirles hay como una especie de tronco. Un tronco común, ¿no? Cuando hablo de lo inconsciente.
cuando, cuando intento transmitirles cómo la religión es una apuesta allá afuera, una proyección de elementos singulares, ¿sí? Lo social es entendido por Freud también como una especie de momento particular en el desarrollo de lo psicosexual. Lo social no está separado de lo psíquico. Lo social es lo psíquico puesto en otro plano. Desde este punto de vista, el psicoanálisis no ha hecho aportes, el psicoanálisis de Freud, el de otros autores sí, pero el de Freud, no ha hecho aportes específicamente sobre el fascismo, pero hizo aportes cruciales sobre lo que dio en llamar la psicología de las masas, ¿no? Sobre la psicología de las masas, que a su vez son elementos esenciales para entender el fascismo. ¿Sí? Yo no creo que lo veamos, pero hay un texto muy importante de Freud que se llama Psicoanálisis de las masas y análisis del yo. Y uno podría decir, una cosa es la psicología de la masa y otra cosa es el análisis del yo, y son cosas completamente diferentes. Pero ya desde el título, Freud te está diciendo, hay algo en las masas que no son, como decía Le Bon, de las masas. O sea, había cierto desarrollo sociológico de pensar a la masa como algo irracional, como un agrupamiento que al anular, la cantidad anula las instancias represivas y los frenos inhibitorios de los integrantes de la masa. Aparece un hincha de Huracán en mitad de la hinchada de San Lorenzo y lo matamos. Después, ¿quién fue? No, me dejé llevar, porque en ese momento paran los frenos inhibitorios, pasa todo. Bueno, había ciertos desarrollos, me acuerdo de Le Bon, pero hace años que no lo leo al tipo que hacía hincapié en eso, en lo irracional de la masa. Freud agarra y dice, no, pues bien, el anonimato de las masas, sí, Brenda, eso. ¿Quién fue? Y bueno, todos y ninguno, eso es la masa. Freud hace un trabajo para, desde el psicoanálisis, pensar que todos los integrantes de la masa están articulados entre ellos por la articulación de algo que representa un líder, de algo que representa el líder de la masa, ¿sí? Y el líder de la masa, no lo quiero decir en términos psicoanalíticos. En términos psicoanalíticos sería cada uno de los integrantes de una masa es un yo, que está articulado con algo que encarna el líder de la masa, que es el ideal del yo, ¿sí? Cuya contracara es un objeto de desecho que paga los platos rotos. Cada vez que hay una formación de masa, siempre vas a encontrar este lugar del pato de la boda. Cada vez que hay una organización donde alguien dice nuestros ideales son la justicia y la libertad y de qué sé yo, vas a encontrar a 3 cuadras el campo de concentración donde guardan a los otros. Cada vez que vos encuentres un régimen que enaltece determinados ideales que aunan a la nación, vas a encontrar millones de judíos sacrificados, ¿sí? Y esto es una lógica que ha sido en el psicoanálisis purificada conceptualmente, con algo que se llama el discurso del amo, que es una manera de dar cuenta de un lazo social, ¿sí?
que en Freud lo ubicás en un concepto, te digo por si en algún momento lo querés googlear, porque no te voy a responder porque lo que vos planteaste es una materia. Tu pregunta es una materia, o sea, no la voy a responder, no te voy a chamullar, ¿viste? Te di la respuesta. Entonces te tiro cosas para que googlees. Freud forjó un concepto que es el del narcisismo de las pequeñas diferencias. ¿Por qué en un grupo, ¿sí? ¿Por qué en un grupo hay algunos que dicen, no, nosotros somos los que tenemos la posta? Y los de afuera, ¿qué son los de afuera? Los de afuera son mierda. Si los convencemos, pueden que ellos se conviertan en lo que nosotros, que somos los que tenemos la posta y qué sé yo. Y si no, son mierda, ¿sí? Esta es una lógica que dicha en cortito dice, cuando se genera una masa, se genera un aglutinamiento entre subjetividades por la figura de un líder, y vos ves ese líder en relación a ciertos ideales, pero eso necesariamente va a tener una contracara de objeto de desecho. Necesariamente, ni bien planteas el ideal, al ladito del ideal te queda lo que no entra. Y lo que no entra hay que borrarlo de la faz de la tierra. Una vez que lo borraste, nos peleamos entre nosotros para decir a qué otro hay que borrar. Esto lo vas a encontrar en Psicología de la Masa y Análisis del Yo, y lo vas a encontrar antropológicamente, lo vas a encontrar en esto que hice referencia hace un rato, en las estructuras elementales de parentesco, cuando Lévi-Strauss empieza a hablar de las sociedades calientes, es decir, de las sociedades que entraron, en las palabras de entraron en la historia, es decir, en las sociedades donde hay diferencias entre los integrantes de esa sociedad y las diferencias son ineliminables. Vamos a hacer el campo de concentración para sacar a las ratas estas, y una vez que las sacamos, necesitamos establecer una diferencia como motor de la historia para sacar otras ratas. Y cuando sacamos a esa, vamos a hacer una diferencia entre nosotros para sacar otras ratas. Y en esto, el pensamiento antropológico levi-straussiano con el pensamiento freudiano lacaniano se dieron la mano. Dijeron, esto funciona así. Es lo que te puedo decir así, pero insisto, Santiago, es una materia entera lo que vos preguntás. Otra pregunta, no sé si ya tienen otra clase, si no tienen, seguimos hablando. Una cosa, la pregunta que hizo él, la misma que la que hizo Mariano o Brenda, se puede interrumpir en cualquier momento. Yo tengo puntuado el texto, pero a veces las preguntas que me hacen me orientan más, porque mi puntuación es de alguien que leyó este texto desde que tenía la edad de ustedes. Entonces ya estoy como medio con artrosis, digamos, con el texto, ¿no? Ya me cuesta encontrarle la parte nueva. Las preguntas son, en general, las que le encuentran la novedad al texto. ¿Alguna otra pregunta, señalamiento? ¿Yo te puedo hacer otra consulta? Sí. Me quedé pensando, en el capítulo 7, Freud dice que la tesis de él es que la cultura corre mayor peligro si se aferra a la religión. Sí. Y a lo último dijimos que si se saca la religión, o sea, si la educación no se basa en la religión, se sacraliza otra cosa. Sí. Otra cosa y se transforma en doctrina. Sí. Entonces siempre la cultura va a estar en peligro, porque si no es por la religión, va a ser por la sacralización de otra cosa. La cultura siempre va a estar en peligro, Brenda. O sea, ¿vieron las películas francesas? Ustedes no tienen edad para haber visto el cine francés que yo les iba a hablar, que es un cine de final abierto. Y uno dice, pero el muchachito se fue con la piba, no se sabe. ¿Querés leerlo así? Lo lees así. Freud tiene estos textos donde uno dice, bueno, el que quiere escuchar
que la humanidad avanza hacia un desarrollo más marcado por la ciencia y por la razón, va a decir, sí, bueno, pero Freud mismo en algún punto decía, esto es un estadio de la humanidad. Después la humanidad llegará a la adultez. No pudo con la Revolución Francesa, pero con la Revolución Bolchevique tal vez lo pueda hacer, porque también le pegaron una patada en el tujes a Dios. El tema es que Dios vuelve, se cambia la careta y vuelve disfrazado de otra cosa. Entonces el que tiene la visión más psicoanalítica, pesimista de Freud, ¿sí?, dice, siempre va a volver la religión. Y el problema para la cultura es que se aviven, que son representaciones deformadas, encubridoras, porque no tienen si me lo vendés como sagrado, corre más peligro que si me lo vendés como algo racional, porque racional dice, no la vivirían como inmutable, se darían cuenta que está a su servicio, y no que ellos son esclavos de eso, y entonces correría menos peligro la cultura, ¿sí? El tema es cuando Freud empieza a complejizar su pensamiento y dice, no es que son solo encubridoras, tienen algo nuestro ahí. Son lo que quedó en representación, que es lo que más adoramos, el tesoro de representaciones, y tiene que ver con nuestra infancia y con la infancia de la humanidad, y con lo menos dominable por la razón, ¿sí? Pero sigue sosteniéndose. Está bien cuando vos decís, che, pero en un capítulo dice otra cosa, en el otro dice lo contrario, y en el último dice, bueno, pero también ten en cuenta que, entonces me vas corriendo el arco, pero él ni, por eso se fabrica un interdictor, alguien que conversa con él, ¿sí? Y para Freud, siempre lo cultural, lo social, está colgado de un pelo, y no de un pelo lavado durante años con sedal, con oligoelementos, un pelito de esos que se caen en cualquier momento, siempre. Por algo, cuando él termina este texto, pasa un año, y él quedó regulando. Y cuando pasó ese año empieza a escribir el texto con el que vamos a empezar la vez que viene, que es el malestar en la cultura. ¿Cómo podemos vivir en una cultura que se basa en ahogar todas nuestras emociones pulsionales? Se basa en eso. ¿Cómo podemos vivir ahí? Está bien, ya te entendí. La cultura misma es una proyección de lo anímico, ¿sí? Entonces tenemos instancias culturales donde ponemos eso infantil, ahora somos adultos. La policía es buena, dice alguno, y otro dice que es buena, la pelota es buena, y es lo mismo que el padre, es alguien que nos viene a cuidar, el padre que nos viene a proteger, y otro dice, no, nos vienen a coger, como dice el neurótico obsesivo. La cana es eso, te viene a sacar guita, si te puede afanar, si puede batir cuando te fuiste de tu casa, le va a contar a los ladrones por dónde tienen que entrar, cuándo tienen que entrar, te vienen a marcar. Está bien, ya entendí, la cultura es eso, tiene que ver con lo anímico, tiene que ver con lo inconsciente, tiene que ver con lo infantil. Ok, pero además, Freud va a decir, existe algo en nosotros que se llama pulsión de muerte, y yo les diría directamente pulsión. Toda pulsión es pulsión de muerte. Toda pulsión librada a su propio despliegue lleva a la muerte, porque lo voy a matar al otro. Y después, cuando no haya otro que matar, me voy a matar yo mismo. Imaginen así a la pulsión. Si no hay límite, si no hay castración. La pulsión liberada a su límite es el tipo que fuma y fuma un atado, 2 atados, 3 atados, 4 atados y se murió de cáncer. Es un cáncer que él se provocó. Entonces va a decir, el verdadero peligro para la cultura no tiene que ver de si sacraliza o no se sacraliza la norma cultural.
El verdadero peligro es la pulsión de muerte. Vivimos en una sociedad donde tiene que venir un ideal, un padre, una figura que diga todos juntos vamos a salir, todos juntos vamos a salir y todos juntos, porque ni bien viene uno y dice, el tema es que estos hijos de puta nos están haciendo no sé qué, ya nos queremos matar entre nosotros. ¿Sí? No sé si te respondí, Brenda. ¿Sí? Entonces, para la vez que viene, yo voy a dejar acá, para la vez que viene arrancamos con el malestar en la cultura. Si alguno lo quiere puntuar, o puntuar el primer capítulo, o decir antes de que empiece la clase, che, del primer capítulo me llamó la atención esto. A lo mejor eso nos cambia un poquito la dinámica y le entramos por ese lado. ¿Sí? Entonces, creo que yo ya se los pasé, el malestar en la cultura, ya se lo pasé, léanlo porque Freud va a ser más elegante, más claro y más preciso que yo para transmitirles las cosas. Gente, que tengan un buen día y nos vemos el miércoles que viene. Gracias, chau. Chau, chau. Chao. Buen día, chao. Gracias. Buenos días.